quien lleva todo el tiempo la agenda, y se me atravesó la presentación de un libro en Monterrey sobre Valentín Campa, que originalmente estaba prevista para el día de ayer, pero que se cambió para el día de hoy. Entonces yo le pedía que la pospusiéramos, pero ya había hecho toda una propaganda para un evento hoy a las 1:30, ¿verdad? No, a las 2:30. A las 2:30. Entonces yo le pedía que la cambiáramos y dijo, no, hay que hacerlo. Entonces lo que quedamos es hacerlo hoy a las 10 de la mañana en condiciones pues como se dieran, y grabar para que a las 2:30 los que iban a poder a las 2:30 pues le presenten el video de la charla, ¿no? Pues así está la vida. Pido una disculpa porque en realidad fue un problema de mi agenda. Ayer llegué ya una noche de Puebla, de una zona bastante alejada, digamos como a la 1 de la mañana. Hoy volábamos para Monterrey por la mañana, algunas actividades allá, y entonces como estaba este compromiso, pues hicimos una serie de ajustes para estar aquí. Les agradezco su presencia, y yo empezaría, miren, bueno, hay varias inexactitudes tanto en mi presentación. Cada que oigo una presentación esta que está en internet de Wikipedia, digo, tengo que hacer una pinche presentación porque es un desorden. Ahí lo que dice tiene montones de cosas imprecisas, por decirlo suave, pero bueno, siempre se me queda pendiente. Y también la reflexión, por supuesto que al plantear la desobediencia civil, yo no estoy solamente basado en este libro que lo trae Silvia Pérez, que es un ensayo bastante bueno sobre la desobediencia civil, sino en su creador, Henry David Thoreau, que se negó a pagar un impuesto porque él estaba en contra, mediados del siglo XIX, en contra de una guerra injusta de Estados Unidos contra México, justo la guerra que nos quitó más de la mitad del territorio en 1846, si mal no recuerdo. Entonces se negó a pagar impuestos, se fue a la cárcel, hizo un acto de desobediencia, alguien pagó el impuesto correspondiente y lo sacaron, pero él no lo pagó, y durante esa noche en la cárcel hizo la reflexión, un ensayo muy poderoso que yo les recomiendo sobre la desobediencia civil, y él es el considerado el padre de la desobediencia civil, que después fue enriquecida en su momento por Gandhi y todas las formas de lucha no violenta, y efectivamente por Martin Luther King, un predicador, un extraordinario defensor de los derechos civiles de los afroamericanos. Nosotros decimos negros, pero hoy es políticamente incorrecto porque es peyorativo. Sobre todo la palabra nigger, que es una palabra que yo comentaba, que el equivalente en México sería el de indio cuando se usa como insulto, pero no. Leyendo ahora una biografía de Martin Luther King, creo que ni siquiera hay un símil en México que tenga la carga racista bárbara que nigger quiere decir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vuelvo al planteamiento. Yo insisto en hablar de desobediencia civil no violenta, no pacífica, porque cuando nosotros decimos pacífico, la gente piensa que somos mansos tirándole a mensos, ¿no? Piensa que se trata de ser, no sé qué se imagina la gente. Y no, la desobediencia civil son actos firmes de carácter, de conciencia, de determinación, de lucha, que por supuesto no son violentos, pero no tienen nada que ver con pasividad, no tienen nada que ver con dejadez o apatía, no, son actos que demuestran una conciencia y una determinación muy sólidos, y por eso insisto, yo hablo de desobediencia civil no violenta. Una definición que trae, pues hay muchas definiciones de desobediencia civil, pero una que trae este propio ensayo, que a mí me gusta mucho esa definición, es: la desobediencia civil es ilegal porque llama a violar la ley, llama a no acatarla, por ser una ley injusta, por estar en contra del interés popular y por permitir con la desobediencia mandar un mensaje político de resistencia y de plantarse frente a este tipo de legislación. Es ilegal, es pública, es no violenta y es consciente. Tiene que cumplir esos 4 requisitos, pero además va encaminada a frustrar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno. Fíjense, o sea, es todo un planteamiento político, por supuesto, que tiene el germen de transformación, porque si tú te planteas de entrada a frustrar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno, estás plantándole cara al estado de cosas existente. Yo voy más lejos y les planteo que en nuestro caso la desobediencia civil debería ir encaminada a buscar, a lograr la remoción del actual
gobierno en México. Y con estas formas de lucha que implican el uso de la no violencia. Porque efectivamente hay gente que en la desesperación que hay en el país plantean que el único camino que queda es el de las armas, que hay que levantarse en armas, que esa es la única posibilidad. Yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, que se van a levantar en armas. O sea, es pura retórica, pura demagogia, pura desesperación. Una vez, hace poco, estuve en la prepa 9 y un jovencito se paró, porque yo les digo, lo que se necesita es cruzarse de brazos, no hay que hacer más. ¿Cómo? Sí, cruzarse de brazos, no hacer nada, literal, no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir a compras 4 o 5 días, como lo están haciendo en el Valle de San Quintín. En el Valle de San Quintín son jornaleros agrícolas pobres, les pagan 100 pesos, les deberían pagar, están pidiendo 300, ellos cosechan, pues siembran y cosechan fresa, arándanos, ciruelas, con técnicas de altísima tecnología de riego por goteo, en un alto nivel de rendimiento. Todo es exportación. En el mercado Valle de San Quintín no se encuentra ni una sola de esas mercaderías, de esas frutas. En el Valle de San Quintín no hay una calle pavimentada, no hay un milímetro de drenaje. Fíjense lo que estoy diciendo. Viven en disque casas de 20 metros cuadrados, en un esclavismo del siglo XXI, porque dan de cuenta que esta es la tierra del terrateniente, y dentro están construidas las casas y está enrejada y no puede entrar la policía. Pues es una cosa bárbara, no hay nada que hacer para los jóvenes, lo único que tienen es alcohol, droga, no hay nada. Es un abandono bárbaro, una explotación terrible. Es una zona muy rica con un pueblo pobrísimo, sobre todo de origen mixteco, y ellos llevan un mes, hoy cumplen 5 semanas que pararon todo. Ha habido enfrentamiento en este caso con la policía, esto estaría rompiendo por supuesto con las técnicas de desobediencia civil, pero en esencia el cruzarse de brazos, el parar todo, el estar haciendo una confrontación no violenta con el gobierno sería lo que nosotros estaríamos planteando como la desobediencia civil. Ellos han sufrido la represión, tienen 200 detenidos, 35 consignados, y entonces vuelvo al tema, lo que yo planteo es cruzarnos de brazos, no hacer nada. Esa es la manera más poderosa que el pueblo tiene desde mi punto de vista para impulsar un poderoso cambio de transformación en el país. Yo he estado recorriendo desde que supuestamente ganó Peña la presidencia de la República el país, insistiendo en esta forma de lucha. Nosotros convocamos por primera vez a desobedecer el 20 de noviembre de 2012. Les dijimos, si 10 días y del 20 de noviembre al 1 de diciembre se para todo, no toman protesta Peña Nieto. Nadie nos hizo caso. Hubo jóvenes que fueron a protestar el 1 de diciembre de 2012, fueron una emboscada. Un hombre, Wickendall, fue asesinado con un tiro de bala de goma en la cabeza que le reventó el cráneo, que lo tuvo en estado de coma más de un año hasta que finalmente murió. Y nosotros seguimos recorriendo el país y seguimos insistiendo en la protesta del uso de la herramienta de la desobediencia civil, y nadie nos hacía mayor caso. Varias veces convocamos a parar todo, que no es un paro nacional, ¿no? O sea, es mucho más que eso, que tampoco se ha podido hacer en México una forma de lucha de ese tipo, sino estoy hablando de parar no solo la actividad laboral, sino todo tipo de actividad de manera muy consciente y de manera muy clara, muy contundente. Es una fuerza bárbara que el pueblo tiene y que no se da cuenta del ejercicio que puede hacer de ella. Entonces, nosotros, insisto, hemos estado reiterando, planteando, proponiendo, recorriendo el país, yendo a universidades, a plazas públicas, a auditorios, con gente del más diverso tipo, hasta que finalmente la conciencia nacional fue sacudida no por la entrega del petróleo, no por la entrega de la energía eléctrica, no por el desmantelamiento de los derechos laborales, no por la brutal agresividad de todas las políticas neoliberales, sino por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El día de ayer se cumplieron 7 meses y eso fue lo que sacudió finalmente a la gente, fue lo que generó grandes movilizaciones, grandes manifestaciones de muy diversos sectores de la sociedad que repudiaron este crimen de Estado y que bajo el lema "vivos se los llevaron, vivos los queremos" estuvieron insistiendo y bajo el grito de que se vaya Peña fueron articulando un proceso de rebelión de nuestro pueblo para impulsar un proceso de transformación
Incluso el 20 de noviembre se llegó al planteamiento de parar todo, no bajo el nombre de desobediencia civil, pero bajo el planteamiento de que se parara todo tipo de actividad. La verdad es que siendo muy fuertes esas jornadas de protesta y desarrolladas en todo el territorio nacional, fue sobre todo las marchas, las manifestaciones, la forma más utilizada de protesta, pero no esta que venimos insistiendo con la gente, insisto, desde hace más de 2 años. Hoy nos encontramos con un aparente reflujo. Yo no sé qué tal estuvo la manifestación de ayer aquí en la Ciudad de México sobre los 7 meses de la desaparición forzada. Ha aparecido un nuevo acontecimiento gravísimo que a mí me sorprende que no haya vuelto a sacudir la conciencia nacional, que no sé si lo han visto, el video de Mátenlos como perros, donde acredita de manera muy clara Carmen Aristegui, la revista Proceso, el asesinato de 18 personas, algunos menores de edad. Es en Apatzingán, donde un grupo de autodefensas son convencidos por el entonces comisionado Castillo, el flamante presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Yo no sé qué sabe un asesino del deporte nacional, y les ofrece que se integren a la policía, les ofrece sueldos y luego los desarma y los deja a merced del narco. Ellos toman la presidencia municipal de Apatzingán sin armas, sin violencia, mantienen un plantón ahí de varios días. En la madrugada del 6 de enero llega un destacamento de la Policía Federal y bajo el grito de su comandante de "mátenlos como a perros", son asesinados varios de los manifestantes. Yo creo que ustedes recordarán, yo no veo televisión, pero las imágenes también, de que se ve cómo llegan a plena luz del día varias camionetas con hombres y mujeres no armados, y sin embargo Castillo insiste que fueron a hacerle una emboscada a la Policía Federal porque supuestamente esta policía les había quitado, decomisado varias camionetas a pobladores de Apatzingán. Hoy ha salido la verdad, que llegaron desarmados, que la policía los recibió a tiros y que varios fueron ejecutados a sangre fría, a pesar de que estaban algunos hincados con las manos en la nuca, demostrando que no iban armados, y ahí fueron ejecutados. Y hay una escena bárbara de una mujer, una madre, su hijo, su hija y el esposo, todos abrazados, que fueron ejecutados a sangre fría a los pies de la camioneta. Está en el documental que les digo, en la investigación de Mátenlos como perros. Bueno, yo me sorprendo de que no haya una respuesta tan enérgica como en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, porque es un nuevo crimen de Estado, brutal, inhumano, que evidentemente lo que busca es desalentar la protesta, que lo que busca es inhibir la participación, que lo que busca es sembrar el miedo en la gente para que el estado de cosas se mantenga como está hasta este momento. Yo combino las formas de lucha. No solo he estado insistiendo en la desobediencia civil, sino como político que soy, en el debate actual, en el momento actual que hay en el país, yo le insisto a la gente en el sentido de que hay que votar. Yo le digo a la gente, esto es una área que no está en la desobediencia civil. Inclusive alguien me decía, bueno, no votar es desobediencia civil. No, porque votar es un derecho. Tú puedes ejercerlo o no, no es obligación. O sea, hay países donde, como Bolivia, donde es obligatorio votar. Y si tú no participas en el proceso electoral, tienes una sanción y durante una semana no puedes ni cobrar un cheque porque tienes una especie de muerte civil, de tal forma que durante 8 días no tienes ninguna posibilidad de hacer ninguna actividad que te implique identificarte, que implique la participación en la sociedad, en su desarrollo cotidiano. Es una obligación, además de un derecho. En México no. En México es un derecho, tú puedes votar o no votar. El abstencionismo es muy alto siempre, y en elecciones intermedias es mucho más alto todavía, porque a la gente no le interesa la elección de la Cámara de Diputados, que se renueva cada 3 años a la mitad del periodo presidencial, a pesar de la importancia de la Cámara de Diputados, porque es ahí donde se resuelven las decisiones políticas del presupuesto y todos los daños que ha habido al país a propuesta del presidente, pero validados por el Congreso en su conjunto. Todas las reformas neoliberales han sido formalmente tomadas las decisiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores: la entrega del petróleo, la entrega de la energía eléctrica, el desmantelamiento de los derechos laborales, el aumento de la gasolina, el deterioro de los niveles de vida. Son decisiones que se han tomado formalmente en el Congreso. Entonces yo insisto con la gente en ese debate que hay
que considero un error no votar, que considero un error anular el voto, que considero que plantear una posición de esta naturaleza solo fortalece al PRI y al gobierno actual. Y en esa discusión, nosotros, un grupo muy plural de políticos y de gente sin partido, presentamos una iniciativa que no quiero dejar de comentar acá, que es que al ir a votar, la gente vote por quien quiera, ¿no? Y después use un formato de revocación del mandato. Hace 2 semanas, si no es que 3 ya, presentamos esta iniciativa, que no es en el marco de la desobediencia civil, porque esta justo se inscribe en el marco, se mueve como en el filo. Voy a explicar por qué. Porque esta iniciativa dice: con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, solicito al Instituto Nacional Electoral que se registre y contabilice mi expresión de voluntad para que se revoque el mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de la República con fundamento en el artículo 39 y 136. O sea, sí existe el fundamento legal, y no sería desobediencia porque nos está llamando a violar la ley, para quitar, dice el artículo 39, el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Esto es, el pueblo pone, el pueblo quita. Sin embargo, no está reglamentada la revocación del mandato. No hay una ley, no hay un artículo expreso que establezca que si la gente decide revocar el mandato al presidente en las urnas, tiene que respetarlo. Me explico. Entonces nosotros estamos moviéndonos en una línea, insisto, que reconozco no es desobediencia civil, pero sí está fundamentada en la ley, haciendo una revocación en los hechos, una revocación utilizando el proceso electoral, porque la gente llega a votar y ahí le pedimos, esto está en 4, aquí son 4, hay que poner solo uno, que donde dice sí que se vaya Peña, le pongan una palomita y a la hora de votar doblan su voto, meten ahí el formato de revocación, lo doblan, no se ve así como el voto secreto, la revocación secreta, y se meta en las urnas. Me dice la gente, con un papelito vas a quitar a Peña, y yo les digo, con un papelito lo pusieron, el voto es un papelito también, o sea, no veo por qué no puedas exigir. Es obvio que el éxito de esta iniciativa depende de que millones de mujeres y hombres lo hagan suyo a lo largo y ancho del país, y es obvio que el Instituto Nacional Electoral lo que va a decir es: hay que tirarlos, eso no vale, no hay que contabilizarlos, y la presión nuestra será que se contabilicen. Si se hace esto, ¿se va a revocar el mandato de Peña? No, nosotros no estamos engañando, no estamos diciendo que la lucha va a ser tan fácil como poner el formato de revocación, pero si millones de hombres y mujeres lo hacen a lo largo y ancho del país, la inconformidad queda manifiesta y desde mi punto de vista abriría el camino para empezar a utilizar formas de desobediencia civil para exigir lo que estamos planteando de manera explícita, nuestro convencimiento de que Peña Nieto debe renunciar. Y lográndose la renuncia, convocar elecciones extraordinarias y convocar un Congreso Constituyente, que es una asamblea del pueblo y que busca restablecer el marco constitucional. Porque miren, en todos los casos la desobediencia civil sí está planteando no solo la desobediencia de la ley, sino está planteando un proceso de transformación. En el caso de la India con Gandhi se planteó lograr la independencia del Imperio Británico, el imperio más poderoso del mundo en su momento, aunque Estados Unidos ya lo iba desplazando, sin violencia. Y es el único caso en la historia de la humanidad que se logró una independencia sin soltar un solo tiro. La marcha, el ejemplo emblemático, que no es el único, porque hay una no colaboración durante muchísimos años del pueblo de la India hacia el Imperio Británico, pero la marcha emblemática es la marcha de la sal, donde Gandhi recorre 300 kilómetros y toma un puño de sal, y la sal, siendo de la India y siendo de los indios, no lo era un monopolio británico, estaba prohibida, y la sal era muy importante porque con eso se mantenían los alimentos sin que se descompusieran. Entonces, cuando él toma un puño de sal, está cometiendo un acto ilegal, lo meten a la cárcel, pero no solo es él, sino millones de indios lo empiezan a hacer a lo largo y ancho de toda esa todavía colonia, incipiente nación,
por nacer. Y de esta manera, el virrey le dice, ahora sí que le dice a la reina, ¿qué hago? Tengo que convertir en cárcel toda la India, son millones de hombres y mujeres los que están desobedeciendo la ley, ¿qué hago con ellos? En el caso de Martin Luther King y los afroamericanos, es increíble, o sea, no sé si ustedes vieron la película Selma, La fuerza de un sueño. Es una película extraordinaria, si no la han visto, tienen que verla. Estuvo en el cine comercial hace poco, es una película inglesa de una fuerza bárbara, es tan buena que la quitaron muy pronto, y ahí te plantea la lucha por el derecho al voto. Curiosamente, es por el derecho al voto, que se los niegan a los afroamericanos escamoteándoselos de mil maneras. Está en la ley, pero ellos todavía tienen que hacer un trámite que les es imposible realizar porque los estados sureños segregacionistas se mantienen en contra. Pero ahí muestra una sola de las caras, porque las muchas caras es la segregación en realidad, donde no pueden estar blancos y negros en el mismo espacio bajo ninguna circunstancia. En los camiones hay una zona para blancos y otra zona para negros. En los restaurantes, ¿no?, blancos y gente de color, le ponían eufemísticamente. Bueno, los afroamericanos no podían entrar a ningún hotel de los estados sureños. Si viajaban, tenían que hospedarse en casas de otros afroamericanos porque no tenían permitido entrar a los hoteles. En los autobuses no podía haber integración sin un negro y un blanco de ninguna manera. Cuando las leyes federales de Estados Unidos establecen que los viajes entre los estados interestatales puede haber, ahí no vale la ley estatal segregacionista, se empiezan a dar problemas muy serios, porque los estados sureños dicen respetar la ley, pero arrestan a todas las personas que están llegan al comedor, por ejemplo, de la estación de autobuses, y ahí no puede haber segregación, y sin embargo, en el momento que ellos se meten a la zona donde dice solo blancos, en base a la legislación local, que hay una contradicción entre la ley federal y la ley local, los detienen acusándolos de alterar el orden y de generar disturbios. Los reprimen, los apalean, hay cosas muy bárbaras, y encima de reprimidos todavía los acusan de que ellos son los que están alterando el orden. Bueno, llegan al absurdo de que se forma en la fila un afroamericano que dice solo blancos, que es la ley local, pero la ley federal dice que tienen derecho a no ser segregados en esos lugares de viajes interestatales, y los llevan detenidos acusados de alterar el orden. Es una cosa verdaderamente fuerte, porque ves el racismo, el clasismo, el absurdo de estar considerando diferentes a las personas solo por su color de piel, y de estar sojuzgando y avasallando los derechos de la gente solo por los colores, por el color de la piel. Y ahí se desarrollan todas estas formas de lucha no violenta, y ahí se entiende muchísimo la desobediencia de la ley, porque si aquí ponemos una ley que diga que de este lado izquierdo solo se pueden sentar blancos, todos los morenos del lado derecho, en la ley, fíjense lo que estoy diciendo, en la ley, ¿no? Y yo me dirijo acá, si acá alguien me alza la mano, yo me hago como que no los veo, porque, ¿no?, después vale madre que yo estoy, ¿no? Bueno, es una locura eso es la ley. Entonces un moreno se pasa para acá, policía, y él dice, este está alterando el orden, está violando la ley segregacionista, ¿cómo puede ser? O sea, ahí se entiende perfectamente la desobediencia de la ley. Cuando una persona solo con venir a sentarse ahí está poniendo en cuestionamiento la ley, está rompiendo el orden establecido, absurdo, irracional, racista, que se había impuesto en los Estados Unidos y que hoy sigue vigente cuando estamos viendo policías asesinando a afroamericanos por quítame estas pajas, o a mexicanos inclusive por la misma absurdo e irracionalidad. Bueno, nosotros hemos estado planteando formas de desobediencia de la ley que son claras, pero que no son tan sencillas para la gente, ¿no? No pagar el IVA, por ejemplo, en la gasolina, nosotros estuvimos haciendo, hay videos ahí, es una desobediencia de la ley. Yo llegaba a la gasolinera y les decía, no voy a pagar ¿cuánto es tanto? Menos entre 1.16 es tanto, falta dinero, no,
yo pago la gasolina, no pago el IVA. No estoy robando, no me estoy yendo. Si quieres llamar a la policía, si quieres llamar al gerente, si quieres llamar a quien quieras, pero yo estoy haciendo un acto de desobediencia, ¿no? Si me quieren llevar detenido, yo estoy dispuesto, porque además la desobediencia no es un acto delictivo, no es un acto donde uno está buscando la impunidad, sino es un acto donde uno está asumiendo plenamente las consecuencias de su acción y sabe que lo puede llevar a la cárcel, y asume que puede ir a la cárcel e inclusive exige que vaya a la cárcel. Cuando empiezan las detenciones masivas en los estados sureños, Estados Unidos, de los afroamericanos por estar, por ejemplo, los viajeros de la libertad, era un autobús, iban en autobuses cruzando los estados sureños, viajando con blancos y negros en los asientos contiguos, violando la ley segregacionista, pero exigiendo que la segregación termine. Y entonces, cuando son detenidos, no pagan la fianza. Dicen, no, mi detención es ilegal, es un acto injusto, es un acto inhumano, es un acto no injusto, no ilegal, injusto, inhumano, arbitrario, y por lo tanto me quedo preso. Entonces empiezan a llenarse las cárceles de hombres y mujeres que además son sometidos a presiones muy duras dentro de las cárceles y que sin embargo se mantienen firmes porque están convencidos de que tienen que acabar con ese segregacionismo y con esa forma de legislación absurda, racista e injusta que existe en los estados sureños de Estados Unidos. Hay pues un objetivo, una convicción, una determinación, y además, si usted, estoy leyendo una biografía extraordinaria de Martin Luther King, que además es la historia de esos años de lucha y de lo que sucedía en Estados Unidos, y tú ves cómo llegan a las estaciones de camiones y son agredidos por turbas de blancos totalmente obnubilados, totalmente enajenados, y que les ponen tremendas golpizas a los viajeros, y los viajeros no mueven un dedo. O sea, es desobediencia civil no violenta. Nunca responde a una sola de las agresiones gratuitas y salvajes de quienes están en realidad defendiendo el segregacionismo. Bueno, si nosotros pensamos en estas cosas, la gente dice, no, pues eso se pudo hacer en la India por la visión que tienen, eso se pudo hacer en Estados Unidos porque es cierto que sobre todo tenía una carga de una visión muy fuertemente religiosa. Martin Luther King era un predicador y todo el movimiento estaba seriamente impregnado por una visión cristiana del martirio, del dolor como purificación, del esfuerzo para la salvación y de la dignidad del ser humano. Tiene una combinación en este sentido. Yo, aquí en México, pues me muevo bajo otra circunstancia. Primero, yo mismo soy ateo, yo no creo nada. Hay quien me dice en las pláticas, cuando yo digo que soy ateo, me dicen, ¿es ateo? Gracias a Dios, no, mi madre, yo soy ateo, no creo en nada. O sea, creo que cuando me muera se acabó todo, ¿no? Y por lo tanto, no tengo ni siquiera el consuelo de los creyentes de que si se mueren van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Yo creo que me muero, me chupa la bruja y no hay nada más, ¿no? Y por lo tanto no me quiero morir, amo la vida. Y además, yo mismo, todas las cosas que hemos hecho de desobediencia civil, soy una gente de un carácter muy fuerte, ¿no? Yo les digo que hacemos desobediencia civil a la mexicana, porque, por ejemplo, en las protestas que hemos hecho en el Senado, en la Cámara de Diputados, que nos sentamos alrededor de los accesos, y me dice la gente, oye Gerardo, si nos sentamos no nos van a madrear. No, claro que nos van a madrear. Oye, entonces ¿para qué nos sentamos, cabrón? No, pues para que quede claro que los violentos son ellos. Si tú estás sentado, es evidente quién te está agrediendo, es evidente de dónde viene la violencia. Pero también es cierto que de repente estamos sentados, nos empiezan a patear y yo me paro como resorte reclamando qué les pasa, ¿no? Y en sentido estricto, la desobediencia civil es aguantar todas las agresiones sin inmutarse, sin manifestar ni el más mínimo signo de rebeldía, porque tanto Gandhi como Martin Luther King, y ahí sí son niveles que yo en lo personal veo difícil de alcanzar, plantean que hay que amar al enemigo, ¿no? Plantean que hay que amar a quien te está agrediendo. Yo bastante hago con no odiarlos, me parece, con no tomármelo personal, con combatirlos por lo que representan, pero por supuesto que en mi caso no es el odio lo que me mueve, sino es el amor a la gente y el convencimiento de que se requiere
un profundo proceso de transformación. Entonces voy terminando para pasar a las preguntas, porque no se trata de que hagamos un soliloquio. Yo estoy convencido entonces de una combinación de formas de lucha que sí tiene como esencia la propuesta de la desobediencia civil, donde yo planteo a la gente que vote, que votar no va a cambiar las cosas, que estoy convencido además que para la presidencia de la República está cerrada la vía electoral. Bueno, aquí mismo lo preguntan en auditorios chiquitos, grandes, medianos, en las plazas públicas, en lugares cerrados, en todo tipo de reuniones. A ver, dice Andrés Manuel que va a ser candidato a la presidencia en 2018, y yo lo apoyo en el 18, en el 24, en el 30, en el 36 y hasta el 42 si seguimos vivos, ¿no? Pero alguien aquí en esta modesta reunión piensa que si Andrés Manuel gana la presidencia en 2018, Peña Nieto se va a quitar la banda presidencial y se la va a dar. ¿Alguien aquí lo cree? ¿Alguien? No he encontrado en casi 3 años un solo auditorio donde la gente crea que eso va a suceder. Entonces yo le digo a la gente, si estamos seguros que eso no va a suceder, ¿por qué seguimos por ese camino? Y yo no propongo renunciar a la vía electoral, sino propongo abrirla. Argentina, Bolivia, Ecuador, de manera destacadísima, fueron grandes rebeliones de sus pueblos los que abrieron la vía electoral para, en el caso particular de Bolivia, Ecuador, abrir el camino para que llegara Evo Morales y llegara Rafael Correa. Entonces yo propongo no descartar esa forma de lucha, la vía electoral, pero completarla con una rebelión no violenta de la gente mediante la desobediencia civil. Y voy terminando, ya contesté que es la desobediencia civil que nuestro compañero nos preguntaba. ¿Por qué es un instrumento de lucha política? Porque es un instrumento de transformación de nuestra sociedad, porque es un instrumento de conciencia individual, porque es un instrumento de ejercicio con convicción, con determinación de nuestra visión de lo que el país debe ser, y por lo tanto porque es un proceso de concientización muy fuerte en la lucha y de una forma de lucha que implica un valor superior. Fíjense, un valor superior. Voy a decir una cosa muy fuerte. La desobediencia civil implica una forma de lucha y un valor personal, valor en el sentido de valor civil, mucho mayor que tomar las armas. Mucho mayor que tomar las armas. Estoy diciendo una cosa muy fuerte y va a haber gente que va a pensar que no. Pero simplemente piensen entre la diferencia de cuando se te viene la policía encima, dos conductas. ¿Qué necesita más valor? ¿Enfrentar a la policía físicamente o sentarte en el piso y no mover un dedo frente a la agresión? Y yo les digo que lo que necesita más valor es sentarte en el piso. Porque si tú te defiendes, si tú respondes, aunque te vaya muy mal en la confrontación, por lo menos sientes que estás defendiéndote. Mientras que si te sientas en el piso estás absolutamente vulnerable. Estás claramente en una condición de absoluta desventaja y de absoluta indefensión. Y por lo tanto te exige un valor civil superior. O sea, si tú tomas las armas, por lo menos sabes que te estás defendiendo, que estás haciendo una confrontación donde puedes librar. Si tú estás simplemente sentado, pues sabes que puedes perder la vida sin mover un solo dedo y que por lo tanto estás confiando en la fuerza de tu sueño, de tu ideal, de tu moral, de tus principios, de tu convicción. Sí me explico, me parece planteando una cosa que hasta ahora que lo estoy comentando no había reflexionado en voz alta, pero que sí implica una condición de conciencia muy grande, muy fuerte, y que no tiene que ver con la escolaridad. Yo estoy convencido que la gente debe leer. Fíjense, estoy haciendo una cosa muy singular en mi campaña para diputado federal. Todos los lugares a donde voy la gente le dan gorras, le dan playeras, les dan todas estas cosas, ¿no? Y yo llego y les digo, miren, yo no solo no les voy a regalar nada, sino les vengo a vender un libro. Vale 30 pesos y es sobre la desobediencia civil. Y lo vendo, no lo regalo. Y no solo en el mitin de inicio de mi campaña decidí como una sorpresa regalar a quienes fueron y no sabían los que fueron que yo les iba a regalar el libro de desobediencia civil, pero a todos los lugares a donde voy les vendo el libro al final de la intervención en el acto de campaña. Yo termino y uso mucho, les comento a veces la película de Selma,
La fuerza de un sueño, sobre todas estas luchas de Martin Luther King y los afroamericanos en los años 50 del siglo pasado, pero termino planteando que yo le digo a la gente, es una pena, nos reímos de que Peña Nieto no está leyendo, pero nosotros no estamos leyendo, el pueblo de México no está leyendo, los jóvenes no están leyendo, es una tragedia. Y la verdad es parte de nuestras debilidades, porque ni conocemos la historia ni las reflexiones duras sobre este tipo de cosas que estamos planteando. Este libro es un ensayo, quiero contarles la anécdota antes de terminar. Yo tengo una amiga que es académica aquí de la UAM, que se llama Fernanda Campa, que es una mujer excepcional, un ejemplo de vida, es una montaña de ser humano. Y ella es atea, comunista, consecuente, la primera geóloga mujer en México, es una mujer muy, muy excepcional. Y compartimos lecturas y un día me dice, oye, ¿ya viste que en el péndulo está un ensayito ahí sobre desobediencia civil? Lo compré, lo leí, está muy bien, está muy sencillo, está chiquito, flaquito, o sea, uno por apeñado que esté se lo echa en 2 días, o sea, esto no. En realidad se lo echa uno en una sentada, en la letra grande. Peña Nieto lo lee en 2 meses, pero una gente normal lo lee en 2 días más o menos, o sí mucho, ¿no? Y hablé, ya ven que ahora con las redes es muy fácil hacer contacto con la gente, y entonces me puse en contacto con el autor José Antonio Pérez, que firma Cibe Pérez, que es ciudadano en griego, creo, latín, no sé. Él dijo, oye, autorízame a sacar el libro en México, lo van a comprarme con 150 pesos, yo lo puedo sacar en 30 al costo. Y me dice, no, fíjate que al Riego Topo, que es una editorial de izquierda en España, yo ya le cedí los derechos. Yo le dije, bueno, yo voy a hacer un acto de desobediencia civil y lo voy a publicar. Y me dijo, no la chingues, no hablan así, pero más o menos eso me dijo. No, ese no es desobediencia civil, me dijo, nosotros no somos autoridades, tuvo un compañero de la editorial, hablar con él. Total, me autorizaron. Este libro está en papel reciclado, está mejor que el español, es más grande, y tiene una cosa que el español no tiene. Fíjense lo que es la Biblia. Trae una cuartillita de un hombre que en el siglo XVI, Etienne de la Boutier, o no sé cómo se pronuncia en francés, hizo un ensayo que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Y yo quiero cerrar con la lectura de esta cuartillita que nosotros metimos en este libro, porque es muy poderosa. Cometimos el error de dejarla en español, o sea, en español de vos, pensasteis y cosas así, a la gente hasta eso, ¿no? Entonces yo cuando lo leo lo hago, lo mexicanizo para que quede más claro todavía. Un pueblo se esclaviza, se degüella a sí mismo cuando, ante la opción de ser vasallo u hombre libre, deserta de sus libertades y se unge al yugo, consciente su propia miseria, o cabría decir, parece darle la bienvenida. Si al pueblo no le costara nada recuperar su libertad, no instaría a la acción con tal fin, aunque no hay nada que un humano debiera tener en más alta estima que la restauración de sus propios derechos naturales, o sea que la libertad. El ser humano no debería valorar nada por encima de su libertad, dice Etienne de la Boutier. Dejar de ser una bestia de carga para convertirse en un hombre de nuevo, por así decirlo. Fíjense qué fuerte expresión. Dejar de ser una bestia de carga para convertirse en un hombre de nuevo. No pido tanta audacia, allá prefiera la dudosa seguridad de vivir en la miseria a la incierta esperanza de vivir como deseo. Y vuelvo a repetir la frase. No pido tanta audacia, allá prefiera la dudosa seguridad de vivir en la miseria como viven la mayoría de mexicanos ahora, con salarios miserables, sin prestaciones, en condiciones de hambre y de injusticia y desigualdad bárbara. A veces se prefiere esta dudosa seguridad de vivir en la miseria que la incierta esperanza de vivir como desee, que es efectivamente la desobediencia lo que convoca a luchar por cambiar las cosas con la incertidumbre de si lo vas a poder lograr o no, pero renuncias a esa dudosa comodidad de lo que actualmente tienes, que es nada, que es miseria, explotación, racismo, clasismo, atropello, por luchar para crear una sociedad de libertades y de igualdad. Aquel que es así, aquí tiene un error, así ejerce su dominio sobre nosotros, tiene solo 2 ojos, solo 2 manos, solo un cuerpo, nada más de lo que posee
el último del infinito número de hombres que habitan en nuestras ciudades. O sea, Peña Nieto tiene solo 2 ojos, solo 2 orejas, solo 2 piernas, no tiene más que nosotros. Quizás hasta tiene menos. De hecho, no tiene nada más que el poder que nosotros mismos le conferimos para destruirnos. ¿De dónde ha sacado suficientes ojos para espiarnos si no le proveemos de ellos nosotros mismos? Se pregunta el Lavoisier. ¿Cómo puede tener tantos brazos para apalearnos si no los toma prestados entre nosotros? Los pies que aplastan nuestras ciudades, ¿de dónde salen si no de entre nosotros? ¿Cómo puede tener poder sobre nosotros sino porque nosotros se lo otorgamos? Cuando iba a osar atacarnos si no contara con nuestra colaboración? La Policía Federal sale del pueblo, el Ejército sale del pueblo, los golpeadores salen del pueblo, los porros salen del pueblo, somos nosotros los que colaboramos con esta acción. ¿Qué podría hacer si nuestra connivencia con el ladrón que nos saquea, si no fuésemos cómplices del asesino que nos mata, si no fuésemos traidores a nosotros mismos? Qué fuerte reflexión defiende Lavoisier. De todas estas indignidades que ni las propias bestias del campo tolerarían, podemos librarnos si lo intentamos. No mediante la acción, sino meramente con el deseo de ser libres. Resolvámonos a no servir más y seremos libres al instante. No les pido que pongan las manos sobre el tirano para derribarlo, sino simplemente que dejemos de sustentarlo. Entonces lo veremos como un gran coloso al que retiran su pedestal, caer de sus propias alturas y hacerse pedazos. Esto lo escribió un hombre de 22 años en 1568, por ahí, en el siglo XVI. Fíjense qué poderosa reflexión sobre cómo sin nuestra colaboración no funciona nada, cómo con nuestra desobediencia no funciona nada. Yo pongo un ejemplo, pero que en realidad no es un ejemplo de desobediencia civil, sino de nuestra fuerza, y ahorita cerraré con él para pasar a las preguntas. Yo le digo a la gente que si no quiere leer, vea una película, es profundamente revolucionaria. Se llama Bichos y es de Walt Disney. Son unas hormiguitas que traen jodidos los saltamontes, las explotan, las atropellan, las abusan, las maltratan, les quitan la comida hasta que ya no pueden. Y un día están trabajando las hormiguitas a todos los que dan y les dice una: oigan, se para, somos mayoría. Sí, pero no nos distraigas porque tenemos que acabar. Es que somos mayoría. Sí, pero deja de quitarnos el tiempo que ve todo lo que tenemos que hacer. Es que somos mayoría. Entonces paran todos y dicen: ¿qué es eso? ¿Que somos mayoría? Eso, somos mayoría. ¿Y eso qué? ¿Cómo eso qué? Nos organizamos, enfrentamos a los saltamontes, los derrotamos y nos quitamos encima. Se organizan, enfrentan a los saltamontes, los derrotan, final feliz. Le digo a la gente: ¿les suena de algo? ¿Cómo puede más un alcalde pedorro de un pueblo que todo el pueblo? ¿Cómo puede un gobernador corrupto más que todo el pueblo del Estado? ¿Cómo puede más Peña Nieto, que decimos que es idiota? Yo les digo que bueno que es. Si así ven que joda nos está poniendo, imagínense si fuera visto. Que todo el pueblo de México, somos 117 millones. La diferencia con la película de Bichos, para seguir con ese ejemplo, con ese símil, con la desobediencia civil, es que en la película de Bichos se enfrentan a los saltamontes. Si hicieran desobediencia civil, lo que las hormiguitas harían sería detenerse, cruzarse de brazos y no mover un dedo hasta que los saltamontes se caigan. Esa es la diferencia, porque la desobediencia civil no implica una confrontación violenta, ni siquiera una confrontación física, sino implica la desobediencia. Implica, voy a poner un ejemplo casero clarísimo. Todo el mundo hemos tratado con niños en nuestra casa, ¿no? O hemos visto tratar a niños y hemos visto cómo de repente le dices al niño hace tiradero de juguetes y le dices: levanta las cosas, y no los levantas, no, levántalos, no, y ya puedes pasar encima de él, ya no puedes hacer pinole, ya puedes hacer lo que quieras, que si el niño dice no, eres tú el que acaba levantando las cosas. Eso es desobediencia secas. Pero eso aplicado a nivel social es que no te pueden forzar a hacer lo que no quieres.
Todo el tiempo decimos, es que me obligaron, es que yo no quería, pero no es cierto. Nadie nos puede obligar a hacer lo que no queremos. La gran tragedia es que acabamos cediendo y acabamos haciendo cosas de las que estamos en contra. En el mejor de los casos, inconformes. En el menor de los casos. Si nosotros simplemente nos plantáramos con firmeza, el asunto empieza a cambiar. Y yo cierro otra vez invocando la película Selma, La fuerza de un sueño, que es la marcha de Selma a Montgomery, Alabama, exigiendo el derecho al voto de los afroamericanos. Hay un momento donde es asesinado un joven durante una manifestación. Llega la policía a reprimirlos, el joven va con sus padres, que son muy mayores, sobre todo el padre, varón, ¿no? El padre, la madre es grande también, pero el padre es muy grande, como 70 años, se les van encima a palazos y los saca como puede, llegan corriendo a un restaurante, se meten, hacen como que están pidiendo algo, y ahí entra la policía al restaurante, ahí apalean a los padres y frente a los ojos de los padres matan a tiros al muchacho de 18 años. Es un hecho real. Bueno, aquí fueron 43 normalistas, todos los 18 a Apatzingán. O Claudio Castillo, profesor jubilado en Acapulco, que es muerto a palazos hace unos meses por pedir vivos, se los llevaron vivos los queridos. Exactamente lo mismo. ¿Y el llamar a las elecciones es una forma correcta? Ahorita que... Bueno, primero les pediría a los compañeros que sean respetuosos, porque acaban de llegar, vienen a provocar, porque estoy hablando, y tú llegas al final y vienes a provocar, ni siquiera han oído lo que estoy planteando, ni siquiera han oído lo que estoy planteando. Se está llamando a las nuevas elecciones en Guerrero. El pueblo de Guerrero se está organizando en asambleas. El pueblo de Guerrero se está organizando en asambleas comunitarias. Está la CRAC, está la Comisión Comunitaria, la que se da de San Pablo de Taquillas. De eso no hablas simplemente de que compañeros, yo creo que en una universidad, utilizándolo como un discurso para llamar a las elecciones. Están llamando a las nuevas elecciones. Los padres de familia de los 43 normalistas están llamando a las nuevas elecciones en Guerrero. Se están organizando las asambleas populares. Están organizando las asambleas populares. La libertad de expresión, la libertad de todas sus lugares válidas. Pero yo creo que va a ser partido no es el pueblo de Chiapas que es la asamblea de los caracoles. ¿Saben lo que son las asambleas organizadas? Vamos a establecer todos los compañeros. Vamos a escuchar a las elecciones, por favor, el discurso. Vamos a votar como universidades. Vamos por orden, por favor. ¿Dónde queda el respeto a nosotros? ¿Dónde queda el respeto a nosotros? Es que nosotros estamos escuchando, pero eso lo vas a expresar en tu participación. Vamos a ir por orden. Nosotros tenemos un respeto. ¿Quieres la palabra? Te usan. Sí, no, pero primero les pido que me dejen terminar. No, ese señor tiene que hacer hasta el demagogia. ¿Por qué viene a hacer demagogia? El señor va a ser candidato a diputado federal por el 4º distrito, va a ser diputado plurinominal. El señor está llamando a votaciones, tiene ahí su video en www.fernandez-noroña. Y ahí tiene su video donde quiere que voten por el PT. Pero no escuchando la plática antes, o sea, ese fue el problema, que no está planteando ahorita su diputación, no está planteando su diputación, es lo que yo te estoy diciendo a ti. Y si es un espacio libre, ¿por qué vienes a provocar nada más aquí? Si somos tan abiertos aquí, ¿por qué lo estás haciendo? Estás interrumpiendo un acto, estás interrumpiendo un acto en el cual todos estábamos escuchando. Bueno, pero es un acto que estábamos escuchando aquí y esto es un espacio libre, ¿no? Les voy a decir,
Le voy a decir por qué esa para seguir provocación. La legitimando. compañera está oyendo desde un principio y si ella me pide la palabra, y a ellos también si me piden la palabra se los doy. Ay, sí, Lo que creo que es Gerardo, incorrecto, si no te conociera, a ver, lo que creo como que si no es te in- conociera, lo que Gerardo. creo que es incorrecto es que llegues al final a Es lo interrumpirme mismo y a que gritar. engañar a la Lo gente allá que me en- parece no que incorrecto fuera de las es que le instituciones, falte el que no sé respeto qué. a los que llevan una hora aquí oyendo y los trate como tontos diciendo que los vengo a No, engañar. tú quieres Porque venir a si tratar él como fuera tontos. respetuoso de ustedes y de la tratar como universidad y de tontos, lo que todos, pasa es que llegarían, dicen los 43, pedirían la palabra, pedirían la palabra primero y miren, este es el diálogo, este es el diálogo de estos jóvenes, este es el diálogo, este es Y poder gritar más, si alzo la voz, la puedo alzar más como tú. Así lo haces. Fíjense. Recuerdan a la gente cómo fuiste allá al ESME y le dijiste a los compañeros del ESME que la lucha fuera de las instituciones y la lucha popular fuera de las instituciones y ahora compitiendo por una diputación. Yo le vuelvo a pedir Eso es lo yo le único vuelvo a que pedir vienes a hacer. este Dile a la joven gente que me verdaderamente qué es lo deje que vas a o hacer. terminar o Dile que haga. cómo estuviste a favor. ¿Cuánto de la tiempo aprobación quieres de López Obrador? ¿Cuánto tiempo quieres ¿Quién es López Obrador? ¿Cuánto ¿A quién tiempo hizo? quieres ¿A quién intervenir hizo? para que yo pueda responder? Porque lo que es incorrecto es que usted... silencio y lo podemos escuchar. Por eso, pero a ver compañera, nomás una cosa. Yo pido que seamos respetuosos, porque lo que no es correcto es que me pidan que guarde silencio cuando yo estaba terminando. Y yo les pido que me dejen terminar, que hagan sus intervenciones y luego me permitan responder. Porque me parece que es la manera mínima de respeto que No, debe este señor haber. tiene Se que puede aprovechar compartir o no, electoral. se puede compartir o no el punto de vista. Lo que no se vale es llegar a reventar un evento. Eso es lo que no se vale. Entonces yo, como no me deja terminar, yo le pido que haga su planteamiento y le pido que se quede a escuchar mi respuesta, como yo voy a escuchar su intervención. Adelante. Así es, Gerardo. Mira, lo que tú vienes aquí a hacer es demagogia. ¿Demagogia por qué? Porque simple y sencillamente en muchas ocasiones has utilizado un doble discurso. ¿Por qué un doble discurso? Cuando los compañeros del ESME fueron despedidos y fue intervenido las instituciones del ESME, tú llegaste a la tribuna a decirle a los compañeros del ESME que la lucha popular tenía que ser la única vía en la cual se iban a solucionar los conflictos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todas las instituciones estaban podridas y entonces tú los llamabas a que toda la lucha fuera por fuera de todas las instituciones. En segundo lugar, vienes aquí a hablarnos de la desobediencia civil, cuando en realidad de lo que se trata es de ocultar que estás llamando a la votación por la diputación que tú pides en una cuestión plurinominal, que es por el Guerrero, el Estado de México, Distrito Federal, y que tienes tu mismo video en la página que es tuya, ¿no? Y entonces vienes aquí a hablarnos de los asesinatos, vienes a hablarnos de la desaparición forzada de los 43, llamarnos a la desobediencia civil como fuiste a hacerlo a Catlán, como fuiste a hacerlo a Hidalgo, cuando en realidad lo único que estás pretendiendo hacer es seguir con tu campaña electoral que va con toda la pretensión de que se vote por el PT, como tú mismo en tu video estás llamando a que voten por el PT y dices, me deslindo de las alianzas que el PT tiene con el PRI y con el PAN. No soy militante del PT, más sin embargo, es el PT quien está aventando tu candidatura, ¿no? ¿Por qué? Porque rompiste con Morena. ¿Y por qué rompes con Morena? Pues porque simplemente son ahí intereses de conflictos meramente económicos, así como lo intentaste hacer con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando en un principio tú estabas con Miguel Ángel Mancera y de repente quieres utilizar a los presos políticos, quieres utilizar a las organizaciones de derechos humanos, como el caso de la compañera Luna Flores, a la cual hasta fuiste a visitar y le prometiste X y Y y Z y W, y lo único que terminaste haciendo fue intentar utilizar esa carta con Mancera para decirle que te diera pues un puestecito, ¿no? Que ya en realidad quien lo tiene es uno de los máximos priistas, ¿no? Ese señor Manuel, sin mal no recuerdo, Aguilera, ¿no? Que es quien le hace los discursos y toda esta parte. En un momento estuviste a favor de la defensa del petróleo, a favor de hay que competir porque estos señores están entregando todo el país. Llamar a la defensa del petróleo cuando en un primer momento pues, tú mismo eras parte pues de Morena, ¿no? Que en un primer momento se quedó callado para que le dieran su registro como partido electoral, y cuando viene el registro y rompen contigo, pues tú dices, no, Jóvenes con Oroña, hay que conformar Jóvenes con Oroña, y después de conformar Jóvenes con Oroña, pues casi vamos a tirarle a formar el nuevo partido, como lo mismo que hizo Calderón con Encuentro Social, ¿no?
Y entonces tú vienes aquí a llamarnos a las votaciones. ¿Votaciones para qué? ¿Votaciones para qué? ¿Para legitimar al régimen? ¿Para que el régimen se siga robando la representación de la gente y de esta forma se hagan las modificaciones constitucionales que jurídicamente permitan lo que ya de facto se está haciendo, que es el asesinato de la vida comunitaria a través de la exploración y de la explotación de los yacimientos que se encuentran en zonas del subsuelo a través de la perforación hidráulica, como lo van a hacer en zonas de Monterrey, perdón, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Veracruz, también en el estado de Guerrero? Eso es realmente lo que significa el proceso electoral, robarle la representación a la gente para terminar utilizando esa representación que dicen ustedes que la gente les dio por emanar un voto y que ese voto lo van a emanar porque simple y sencillamente hay más de 1000 spots que se van a repetir en menos de 60 días llamando a la gente a elecciones, elecciones, voten, 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 voten. Más de 5,000 millones de pesos que se dieron para los partidos políticos, para toda su propaganda electoral. Más de 18,000 millones de pesos que se dieron al INE para que ejerciera las funciones. Pues ¿para qué se tiene tal aparatote? Se tiene simple y sencillamente para seguir engañando a la gente, para hacerle creer que esto es una vida democrática y que aquí pues todos estamos bien, ejerciendo nuestros derechos. A ti te dejaron ingresar al aeropuerto. ¿Sabes por qué no nos dejan ingresar a nosotros? Porque no les interesa la cuestión mediática. ¿Y sabes por qué tú sí? Porque simple y sencillamente la propaganda que haces es para el régimen. ¿Para qué? Para llamar a elecciones, para que vean que hay una izquierda bien comportada, una izquierda que únicamente ahí en el Palacio Legislativo se pone contra la derecha, pero cuando se trata de estar ahí pues, con la gente a la hora de los madrazos, pues, simple y sencillamente únicamente llego, les digo vámonos por la lucha popular y me voy, como fue el caso del ESME. Y como fue el caso cuando estuviste ahí pues, con el señor Martín Esparza, que sabemos realmente quién es ese señor. Y entonces vienes aquí, Gerardo, a hacer propaganda por la desobediencia civil. La desobediencia civil, Gerardo, lo mismo que fuiste a decirle a los compañeros en Puebla, que no pagaran el trámite de la verificación vehicular, porque eso únicamente se significaba más de 400,000 verificaciones que iban a irse a los bolsillos de Moreno Valle. Pues Gerardo, no nos hagamos tontos, tú apoyaste al gobierno de Mancera, apoyaron al gobierno de Graco Ramírez, apoyaron al gobierno de este señor del estado de Tabasco, que ahorita no recuerdo, Arturo Núñez, que pues simple y sencillamente no puedes decir que no lo apoyaste porque en ese momento pues tú eras uno de los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, que en realidad era quien decidía en ese momento porque tenía la mayor pues facultad en esos momentos y aún la sigue teniendo para imponer a los candidatos que más le convengan a sus bolsillos, como fue el caso del presidente municipal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como fue el caso del presidente municipal de allá de Iguala, que terminó siendo pues uno de los allegados bolsillos de López Obrador, quien termina poniendo a esos señores simple y sencillamente pues con la correspondencia de todos los que estaban cercanos a él, y uno de ellos tú, Gerardo. Entonces no vengas a mentirnos aquí, a que nos llamas, a que luchemos todos organizados por la desobediencia civil, no paguemos el metro, no hagamos esto y aquello. Y entonces creo que has tenido tiempo suficiente y te pediría que me escucharas ahora y que me escucharan los demás. Hay varias imprecisiones, por decir suave, en la intervención del compañero. Compañero se le olvida, joven, si no le gusta que yo diga compañero, joven se le olvida, no sé su nombre, el mío. Auriel se le olvida, por ejemplo, un detalle. Cuando yo fui con el ESME, yo era diputado. Esa lucha que yo encabecé con el ESME, yo era diputado federal. Se le olvida ese pequeño detalle. Yo llegué al ESME, lo cerraron poquitos semanas después de iniciar la legislatura 61ª, que empezó el 1 de septiembre de 2009, y al ESME lo cerraron como en octubre. Todas las marchas a las que fui con el ESME, en mi condición de diputado, es más, le doné el primer año la mitad de mi sueldo al ESME. Yo doné la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro médico privado, renuncié al seguro de vida, y lo que él dice lo sostengo y lo sigo sosteniendo y lo sostuve. Aquí no me dejarán mentir los que llegaron desde un principio de la plática, que hay que tirar a Enrique Peña Nieto. Yo entonces estaba convencido de que había que obligar a renunciar a Calderón, que se había robado la presidencia, y que la única manera de hacerlo era con desobediencia civil. Compañero, no escuchó mi intervención. Yo aquí no vine a llamar a votar, en ningún momento. Yo digo, no, compañero, está grabado.
Dije, yo estoy convencido que es un error no votar. Esa es mi posición. La de ustedes es la de ustedes. Y yo la respeto, que no la comparto. Y yo planteé 3 condiciones. Bueno, primero respondo a los cuestionamientos. Así es que cuando yo le dije al SME, hay que obligar a renunciar a Calderón, si no, no se va a resolver. Y les he dicho a los compañeros del SME que se han acercado diciéndome, ya se va a resolver, digo, no se va a resolver. Si no tiramos a Peña, no se abre el camino. Tirar a Peña no es suficiente, pero yo estoy convencido que es un paso necesario. Un paso necesario. Nuestra diferencia es entre votar y no votar. Y me parece que es incorrecto que se haga, yo no hago una descalificación de los que llaman a no votar, aunque mi conclusión es fuerte sobre el resultado de llamar a no votar, y creo que lo deberíamos debatir. Ese es un tema que ahora veremos. Efectivamente, yo soy candidato del PT por la 4ª circunscripción, como ya corrigió Uriel, efectivamente. No, compañera, no lo dije aquí. No lo dije aquí. En ningún momento, estoy de acuerdo, Uriel, estoy de acuerdo. En ningún momento yo llamé a votar por el PT aquí. Uriel, déjame acabar, yo no te interrumpí. No estoy engañando a nadie, porque los que aquí están tienen 18 años. Tienen criterio, están estudiando, están analizando, escucharon tu posición y están escuchando la mía. Y en su no, pero déjame acabar, porque si no, yo de veras, Uriel, de veras, joven, de veras. Ella estuvo toda la charla, escuchando. Y está claro que tiene diferencias, pero estuvo escuchando. ¿No? Ustedes llegaron a irrumpir sin siquiera haberme escuchado. No es correcto, déjame acabar, bien, yo te escuché, no es correcto, no es, ni siquiera ya no digo de compañeros, sino de un mínimo de respeto como seres humanos. Yo a ustedes los respeto, yo no llegué a invadir aquí, no llegué a forzarles una charla, no los traje a fuerza a que escucharan, todo el mundo vino por su voluntad, empezamos con 3 compañeros aquí en la charla. Entonces, no es cierto, no estoy trayendo a nadie a fuerza aquí, y vine y si había uno, o sea, no forcé a nadie. Entonces, segundo, no llamé a votar por el PT. Ni siquiera dije que era candidato a diputado plurinominal. Ni siquiera dije por qué circunscripción. Lo que yo dije, y aquí están los que estuvieron en la charla para desmentirme si estoy diciendo lo contrario, dije que yo creo que las luchas no son excluyentes. Inclusive yo no descalifico la lucha armada. No la descalifico, no la comparto. Pero bueno, lo dije. Ahí está la grabación, por más que me hagan caras, ahí está la grabación. Dije, yo llamo a votar. No dije por quién, sí, eso sí lo dije, claro. Ya. A ver, yo llamo, bueno, ni siquiera estoy seguro si dije llamo a votar. Dije, yo estoy convencido de que es un error no votar. Pero pongamos que llamo a votar. Es un debate. Llamo a votar. No llamé a votar por alguien. Y dije que consideraba un error no votar. Segundo, propuse la revocación del mandato en el momento de votar. Y dije además que es evidente que con la revocación no lo íbamos a sacar a Peña. Dije que se requería un tercer momento, que era una rebelión no violenta a través de la desobediencia civil. E hicimos una larguísima exposición sobre la desobediencia civil en sentido estricto. Si se tomaran la molestia de escuchar la intervención completa, verían que la discusión fue inclusive fundamentalmente académica sobre las experiencias de desobediencia civil en la India, en Estados Unidos con Martin Luther King, y el tiempo que se habló sobre el tema electoral fue ni el 3% del tiempo que he estado aquí parado hablando con los compañeros. Yo no rompí con Morena, no he roto nunca con Morena. Yo participo en un movimiento político que va mucho más allá de lo electoral, que hemos estado buscando la transformación del país y que es un movimiento que ha encabezado López Obrador. No soy incondicional ni de él ni de nadie, te pido respeto, Uriel, porque yo no creo que tú seas incondicional de nadie tampoco. Creo que es una gente con opinión y con criterio. Y tan no soy incondicional de López Obrador, que ahorita tenemos diferencias. Él cree que en el 2018 va a ganar la presidencia de la República y se lo van a respetar. Aquí le pregunté a este auditorio, ¿alguien cree aquí que si se gana la presidencia en 2018, Peña se va a quitar la banda y se la va a dar a Andrés Manuel? Nadie lo cree. Les dije, llevo 3 años recorriendo el país sin nadie que crea que ese es el camino. Y dije y sostengo
que hay que abrir la vía electoral, como en Bolivia puse el ejemplo, como en Ecuador puse el ejemplo, como en Argentina puse el ejemplo, que tiraron presidentes con grandes movilizaciones populares y abrieron el camino en Bolivia a Evo Morales, en Ecuador a Rafael Correa, y en Argentina a los Kirchner, por más que se les quiera criticar. En el caso de Venezuela, que no lo cité, se intentó un golpe, una insurrección cívico-militar que acabó un golpe de Estado y que falló, que llevó a Chávez a la cárcel y que hubo una discusión, porque ha sido una discusión de toda la vida de la izquierda, proceso electoral sí o no. Chávez llamó a no votar en la elección intermedia y luego en la elección presidencial su movimiento se dividió porque un sector decía que era un error convalidar el proceso electoral, que era una farsa, que no había que ir a la elección, y otro sector decía que sí había que ir a la elección. Chávez se decantó por ir a la elección y ganó la presidencia contra todos los pronósticos. Es un proceso histórico, no estoy inventando absolutamente nada, es parte de un debate. Mancera no me ofreció ningún puesto por haber platicado con Luna Flores, que efectivamente la visité en la cárcel y fui solidario con ella, y he sido solidario con todos los presos políticos que hay, no solo en el Distrito Federal, sino en el país. Mancera me ofreció un cargo desde el principio, lo he dicho en varias de mis pláticas, y yo no acepté el cargo desde el principio, que era un cargo pedorro, con un sueldo que no era pedorro. Yo llevo casi 3 años sin ingreso, vendiendo libros como es público. Aquí ofrecí vender este libro al final de la charla, en 30 pesos. Yo no acepté el cargo porque Mancera me decía, pero vas a tener que dejar de atacar a Peña. Y vas a tener que... Entonces yo le dije, camarada, yo desde que se murió mi abuelita a mí nada me regala. Y entonces no lo acepté y no tengo un cargo del gobierno Mancera y hoy soy candidato, no tengo un cargo. Nunca he sido de Morena como partido, si soy del movimiento, he ido a muchas pláticas con Morena, he ido a muchas pláticas con el PRD, con el PT, como Movimiento Ciudadano, con compañeros que no tienen ninguna posición partidaria, he ido a todos lados por igual donde me invitan. Y finalmente, en el tema del aeropuerto, no me permitieron entrar al aeropuerto. No sacaron una línea a los medios de comunicación sobre la protesta que hicimos en solidaridad con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Son espacios que yo he ganado a puro riñón. Yo quiero decirte, Uriel, y a los compañeros todos, y cierro, porque no se trata de alargarse y quiero volver a intervenir, no tengo problema. Ayer en la noche, mi hermana filmó un video de esto que les parece una trivialidad, sobre la revocación del mandato. Ahí está el video con mi sobrinita que tiene 16 años, que va en el CCH a Azcapotzalco y que ha sido clave en las movilizaciones en favor de los normalistas por conciencia propia, ¿no? Tiene 16 años ahora, Quintana Fernández, la pueden ubicar. Y mi otra sobrinita tiene 13 años, Tamara Quintana. Ayer llegando a su casa en Santa María de la Ribera, en Acacias 11, que es un lugar seguro, las asaltaron, ¿no? A pistola, mano armada. Que a mí me parece que es un mensaje sobre lo que venimos haciendo, porque nosotros no somos ni demagogos, y llevo 35 años dedicado a la política, 35 años dedicado a la política, no a la política partidaria, 35 años dedicado a la política, solamente una vez he tenido cargo, una sola vez, fui diputado de 2009 a 2012. ¿Y eso no es partidario? Todo, perdón. ¿Y eso no es partidario? Toda mi vida me he dedicado a la política, no siempre a la política partidaria. Lo estoy diciendo, como usted me está escuchando. Yo hice política muchos años, hasta 1987, sin participar en ningún partido, con la posición de que las elecciones no servían, los partidos de izquierda eran minoritarios, y cuando Cárdenas rompe con el PRI, yo participé en ese proceso de 88. Participé en la formación del PRD, ingresé, soy fundador, desde 1989 estuve 20 años casi en el PRD. Y renuncié en el PRD en noviembre de 2008 por la imposición de Jesús Ortega, y desde entonces no tengo militancia, no soy militante del PT, no soy militante del PRD, no soy militante de Morena, no soy militante de ningún partido. Fui diputado externo, gané de mayoría en 2009 en Iztapalapa con el PT y entonces Convergencia. Y sin militancia partidaria. Hoy estoy en el tercer lugar de la lista, no estoy en el primero, no estoy seguro de llegar a la Cámara y estoy convencido de no renunciar a ninguna forma de lucha. Si yo llego a la Cámara, ustedes pueden creer o no, pero están los hechos, voy a estar en la lucha, voy a estar promoviendo la desobediencia civil, voy a estar promoviendo la renuncia a Peña Nieto y termino. Me parece que así como estamos ahorita, con eso cierro,
es como se deben discutir las diferencias. Yo no voy a convencer a los compañeros de que modifiquen su posición, ni ellos van a convencerme a mí de que modifique la mía, pero me parece que la manera de entendernos es así, que escuchemos argumentos y que cada quien se haga su opinión. Uriel pidió de nuevo la palabra, yo pediría que después de Uriel abriéramos una ronda de preguntas, yo tomo nota y en bloque la respondo al final para romper un diálogo que no se trata de que sea diálogo, sino enriquecer el debate, y les agradezco que a pesar de que fue un poco áspera al principio la irrupción, acabemos entendiéndonos no en el sentido de compartir posiciones políticas, sino en el sentido de escucharnos, respetarnos y exponer nuestros puntos de vista. Entonces Uriel, y luego se abre la lista y yo tomo nota. Solo pediría con toda consideración que no te alargaras mucho, tengo un vuelo más tarde, todavía anunciar también a Monterrey. Bueno, es así, voy a presentar el libro de Valentín Campa y quisiera que abriéramos la lista también, porque además comentamos con el compañero que el evento iba a ser a las 2:30 y lo pasamos a las 10 justo por ese compromiso del vuelo a Monterrey. Entonces Uriel y luego se abre la lista. Mira, pues yo creo que nuevamente sigues haciendo demagogia, porque estás poniendo las cosas del ESME como a ti te conviene, no como se lo fuiste a decir a los compañeros. A los compañeros les dijiste que todas las instituciones están podridas, entonces no vengas a decir que tan solo los llamaste. Lo sostengo. Permíteme, Gerardo, me estás interrumpiendo. No, pero lo sostengo. No me estés interrumpiendo. Está bien. Ese llamado lo hiciste y lo sigues haciendo. De acuerdo. Dale, bien. Sé democrático, por favor, respetuoso. Entonces, lo que hiciste tú, Gerardo, fue ir a decirle a los compañeros del ESME que no, todo por fuera de las instituciones, de la lucha popular, y que solamente a través de una revolución las cosas iban a poder cambiar. ¿Revolución? Y ahora viene a decirnos que tan solo dijo que había que sacar a Calderón. Sacamos a Calderón, sacamos a Peña Nieto y que ponemos a Gerardo y las cosas van a cambiar. Gerardo nos está ocultando lo que hay de fondo verdaderamente en esto. Hay una división social en todo esto para organizar la forma en la cual se va dando el ejercicio de la producción. En este ejercicio de la producción hay dos bandos simplemente, los que se apoderan de toda esa producción, que son los burgueses, y los que únicamente tenemos nuestra fuerza de trabajo para venderla, que somos nosotros, los pobres, los excluidos, los vilipendiados, como diría Ernesto Guevara de la Serna. Y lo que viene a hacer aquí Gerardo es simplemente llamarnos a reforzar al régimen burgués, al régimen, ese régimen que mantiene los salarios de miseria con los trabajadores, ese régimen que tiene a 72 pesos el día por una jornada laboral de 8 horas, a ese régimen que si tú no tienes dinero para que te brinden la atención médica, no te la va a dar. Gerardo viene a apoyar ese régimen que lo único que hace es desaparecer a nuestros compañeros luchadores sociales, desaparecer a mucha gente de nuestro pueblo. Gerardo viene a apoyar a esos que llevan más de 120,000 muertos con esta guerra contra el narco fallida. Gerardo viene a apoyar a esa gente que tiene millones de mexicanos en el desempleo. Gerardo viene a apoyar a esa gente que cada 3 años y cada 6 años viene y nos pide el voto. ¿Cómo se cubre Gerardo? Diciendo que es de izquierda. ¿De izquierda? ¿En serio? ¿Alguien que sea de izquierda va a llamar a un proceso electoral porque van a creer que a través del proceso electoral van a denunciar desde la Cámara de Diputados la forma en la cual se está matando al pueblo y se le está pagando un salario de miseria y esto y aquello? Sí, ¿y el pueblo? Bien, gracias. Las modificaciones jurídicas que se han hecho en el Estado a través del órgano legislativo de la Cámara de Diputados y de Senadores únicamente ha sido para poner en la ley lo que ya de facto se está haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? A los campesinos les están quitando sus tierras, a los indígenas también los están dividiendo internamente y los están sacando de sus tierras. Algunos se llaman Morena, algunos otros se llaman PRD, algunos otros se llaman PT, algunos otros se llaman Movimiento Ciudadano. Y si no, vayamos a Chiapas, vayamos a Guerrero para que vean cómo se cubren con esa careta de izquierda democrática, porque nosotros sí vamos por los programas sociales. Y entonces Gerardo viene aquí y nos dice: Mancera desde un primer momento me ofreció el puesto, claro, pero para que le mejoraran el puesto lo que hizo es esto: intentar utilizar a los compañeros y compañeras luchadores sociales que estaban como presos políticos y presas políticas y a las organizaciones de derechos humanos para presentarse ante Mancera como el vocero de estos y de estas, para que le diera de esta forma un mejor puesto del que ya le había ofrecido de por sí. ¿Y por qué no lo aceptó? Pues porque no convenía. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que cuando Gerardo fue diputado, Gerardo tenía una suplente. Esa suplente
denunció a Gerardo porque a la gente de Iztapalapa le prometió la mitad del sueldo que iba a recibir como diputado, y pues esa mitad del sueldo fue a parar a las bolsas del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues mira, yo creo que más bien al bolsillo de Martín Esparza, Gerardo, y no me estés interrumpiendo. No, sí te interrumpo porque estás siendo muy majadero. No, no estoy siendo muy majadero, más bien tú no te estás aguantando. No aguantas la crítica. No, estás diciendo mentiras. No aguantas la crítica que tú estás haciendo. A ver, Ariel, es que Ariel, perdón, espere, por favor, Ariel, hablaste de un proceso democrático. Nosotros espera, no te vayas porque pediste intervenir. El joven también tenía una pregunta, pero nosotros estábamos yo estoy ahí sentada. No te aguantas cuando te dicen tus verdades, Gerardo. Por eso irrumpes de esa forma, por eso irrumpes de esa forma. Bueno, a mí me gustaría escuchar a la compañera que nada más está. Sí, pero es que dijimos que iba a llevar un orden. Sí, pero vas tú. Porque la verdad yo considero una... Espérame, va primero él y luego. Yo considero una falta de respeto que si ustedes no están a favor, o sea, estén constantemente nada más picando el punto de llegar a nada. Yo escucho tu participación, yo creo que no Se la quitaste cuando él se... Ya interveniste 2 veces. No, mentiras. es que no puedes pedir tú. Es que me quitó la participación el señor. Tú nos las quitaste todos. Ese es el problema. Tú nos quitaste la participación a todos cuando Veo que criticas que no propones también. Veo que critican la crítica, está perfecto, pero ¿dónde está la propuesta por parte de los 3 compañeros que llegaron a interrumpir? Yo no estoy a favor del señor Noroña, yo no estoy a favor de ustedes, pero yo no creo que sea justo que solamente hay una crítica sin una propuesta. ¿Dónde está la propuesta? Por parte de ustedes. Si no me quitaran la palabra. Pero es que Pues es que tú la quitas, compañero, ese es el déjanos problema. participar a todos, por favor. Eso es, ¿dónde está la propuesta de los 3 compañeros que nada más están veniendo a verborrear? Eso es verborrea. Es que si me dejaran hablar es mucho. Vamos, Yo quiero preguntarle algo, señor Noroña. Usted habló de desobediencia civil. Yo estuve más de 5 años presa en la cárcel de Santa Marta, Catitla, por una injusticia. A mí me gustaría que por favor nos dijera de qué manera se puede implantar la desobediencia civil dentro de una cárcel de mujeres, independientemente de que vivimos en un sistema patriarcal y machista sobre todo. Y por otro lado, en parte solamente le doy la razón a mis compañeros, no son las formas quizás, aunque compartimos la ideología, ¿no? No todos somos Fernández Noroña, ¿no? Si yo me pongo a mitad del Zócalo a mentarle la madre al presidente, pues el día de mañana no voy a estar ni siquiera en algún reclusorio, voy a ser una más de esos 43 desaparecidos. Entonces, aquí la cuestión del fuero, bueno, también tiene que ver, está muy bien hablar de desobediencia civil. Aquí el problema es, y vuelvo a repetir, no todos tenemos un fuero como usted lo tiene. ¿Cómo podemos trabajar en favor de la comunidad? ¿Cómo podemos hacer las cosas para que este México marche bajo un sistema que se dice ser democrático y no empieza ni siquiera por la propia universidad? Gracias. Sigue abierta la palabra. Compañera. Ya. Es que, perdón, nosotros estábamos desde hace un buen rato aquí queriendo discutir con usted, ¿no? Sí, dale. Y me falta el respeto. Antes que nada, yo no soy ninguna provocadora. No te faltaba el respeto. Sí, me falta el respeto diciéndome que era una provocadora. Y yo no soy ninguna provocadora, ni mis compañeros somos nada de provocadores, ¿no? Sí, bueno, entonces respeto, por favor. Y yo creo que la propuesta estaba implícita desde el momento en el cual te estamos denunciando a ti que le estás haciendo el trabajo sucio al régimen burgués, Noroña. Vienes aquí y dices que no estás llamando a votar, por favor. Sí, no, quizá no estás diciendo que vienes y que tú estás representando al PT y que vas a competir por una diputación, pero sí estás llamando a votar porque tú dijiste que votáramos por diputados, que votáramos por senadores y pues que eso es lo más importante, votar por diputados y votar por senadores, ¿no? Que es ahí donde se legisla. Noroña, no tengas aquí el doble moral, te conocemos y sabemos bien cuál es tu papel, Noroña. Por favor, ¿por qué vienes aquí, nos quieres callar y nos empiezas a decir provocadores y ni siquiera nos dejas participar?
Tú te echaste más de una hora aquí hablando de desobediencia civil y bla, 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 y ni siquiera permites que el compañero termine de dar su participación. Al compañero lo callaste diciéndole provocador y sube la voz y hablas fuerte, ¿no? Y no dejas que los compañeros participemos. ¿Por qué no le permitiste la palabra al compañero? Muy bien, voy a responder primero esta última parte. Uriel y el joven que no sé su nombre, Roberto, no llegaron a pedir la palabra. Estaba yo hablando, que soy el expositor, y me invitó el compañero. Me parece que es el mundo al revés. Decir que yo no permito hablar cuando estaba terminando y iba a abrir a las participaciones, irrumpieron gritando los dos, gritándome todo el tiempo, insultándome y planteando cosas que son falsas. Porque ni siquiera, bueno, escúchenme, porque ni siquiera habían oído mi intervención. Porque hablaste 2 veces el tiempo que quisiste prácticamente. A pesar de que llegaste a interrumpir la conferencia, a reventarla, a no permitir que los que estaban oyendo concluyéramos y pasáramos a la ronda de preguntas. Fíjense, tan no se oye que la compañera dice que yo llamé a votar por senadores. ¿Cómo puedo llamar a votar por senadores si no hay elección de senadores? Dijiste votar por diputados. O sea, por eso, compañera, ahora no me interrumpas tú, porque me dices que alzo la voz y que te falto al respeto. Yo dije, bueno, así no se puede, porque me parece que la manera respetuosa es que nos escuchemos. Yo dije, la compañera estuvo todo el tiempo escuchando la intervención, lo dije, nunca le dije que era provocadora, dije, está grabado. Lo bueno de esta charla es que todo está grabado. Me están agrediendo, me están faltando al respeto, están mintiendo de la tarea que yo hago. Y encima les demuestro que ni siquiera están poniendo atención, porque dije desde un principio, la compañera aquí estuvo todo el tiempo. Lo dije, estuvo escuchando todo el tiempo. Y digo, o sea, falta la verdad cuando dice que yo voy a votar por senadores. No hay elecciones de senadores. Yo respeto a quienes no creen en la vía electoral. Fíjense lo que digo. Lo que no respeto es que se digan cosas que yo no he dicho allí. Porque lo mínimo que se puede hacer para criticar una posición es conocerla, escucharla, tomarse la paciencia, como la compañera sí se la tomó, porque no comparte nada de lo que estoy diciendo, de escuchar mis puntos de vista. Sigo sosteniendo, a ver, Bolivia, el pueblo se levantó, abrió la vía electoral, llegaron por la vía electoral al poder. Ese es un hecho contundente. Grecia, los grupos más radicales, que habían tenido el 4% de la votación, eran grupos marginales. Después de grandes movilizaciones, huelgas generales, confrontación directa con la policía, llegaron al poder por la vía electoral. Y ese grupo que encabeza Tsipras hoy está haciendo todo un proceso de recontratar a los despedidos, de pasar el proceso de privatización y hacer un proceso en favor del pueblo. Se puede compartir, y yo he dicho que está cerrada la vía electoral para la presidencia de la República y sostengo que tiene que abrirse. Sostengo que es un error la no participación y sostengo mi posición que no descalifica ninguna de las formas de lucha. Se falta la verdad cuando se dice que yo le dije al SME que fuera de las instituciones, no, yo dije están corrompidas y lo sostengo como lo dijo aquí Uriel. Y sostengo que hay que transformarlas y sostengo que hay que poner de pie un país que está de cabeza. Yo tengo, no lo saben los jóvenes, una formación marxista absolutamente sólida que tuve en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí veíamos todas las corrientes del pensamiento marxista. Todo el discurso que hacen no me es ajeno. Yo solo diría que los hechos nos pondrán a todos en su lugar, a todos. Se verá, compañero Roberto, luego otra vez el compañero, luego compañero y cerramos, y luego compañero y cerramos, porque yo les digo que tengo la presión del pueblo, ¿no? Pero los hechos nos van a poner a todo el mundo en nuestro lugar. Y en la lucha vamos a ver quién está con el pueblo y quién está contra el pueblo. Yo creo que hay 2 partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Y sostengo, para que más debate haya, que en esta lucha caben priistas del nacionalismo revolucionario, caben panistas, patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido. Todo aquel que quiera luchar por la transformación del país tiene un lugar en esta lucha. Los que se creen suficientemente puros para hacer solos las cosas, solo pierden de vista que se necesita al pueblo completo.
para un proceso de transformación. Solo pierden de vista que se necesita conformar esa mayoría que impulse el proceso de transformación, y ese pueblo no es ni de puros ni de santos, es de gente que tiene militancia y que no la tiene, que lucha y que no ha luchado, que ha claudicado o que hasta ha servido a intereses contrarios al pueblo. Pero me parece que son los hechos los que nos pondrán a cada quien en su lugar. Roberto, compañero, y el compañero, y cerramos. Sí, en principio hablaste de respeto. ¿Cómo puedes hablar de respeto utilizando como escudo todas las luchas sociales? Mencionaste lo de San Quintín, mencionaste lo del SME, mencionas lo de los 43, que es lo más reciente. ¿Cómo puedes hablar de respeto si no sabes de la lucha que se está llevando con los padres de familia? Que principalmente ellos no están llamando a las elecciones. Dices que tú hiciste un evento allá con los compañeros, que fuiste al aeropuerto por la manifestación por los 43. ¿Cómo puedes haber ido si ni siquiera hubo una comisión que te acompañó de padres de familia? A cada acto que se hace, los padres de familia acuden. ¿Por qué no fueron contigo? Ahora una pregunta. ¿Qué crees que pasaría si tú te presentaras en un tipo de eventos allá en Guerrero? Porque en Guerrero no se van a permitir ahorita, o por lo menos el pueblo de Guerrero está organizándose para que no haya elecciones. Y en cada lugar que haya un representante político, o que se dice que no es política, que va cambiando de estandarte político a su conveniencia y que después dice que no es político, o que no realiza una pelea política, pues yo lo veo como un farsante, como una persona que tampoco se tiene ni respeto como persona. Esa es una. Ahora, haces alusión de que dices que no llamas al voto, pero aquí claramente dijiste, claramente haces alusión a que dices que se tiene que votar, siendo de que no sé si conozcas, y tú ya dices que te conoce la desobediencia civil, lo que sucede aquí en México, en Cherán, lo que sucede con el ZLN, las caracolas. No creo que hayas pisado alguna caracola o que hayas visitado Cherán para saber cómo se organizan y cómo se organizan las policías comunitarias, cómo se organizan todas esas formas de gobierno sin necesidad de una representación de una sola persona. Esa es otra. ¿Cómo puedes decir que una elección puede validar o puede hacer una representación, siendo que supuestamente ahí cae en una sola persona y no en todo el pueblo? En las elecciones, en el Cherán no va a haber elecciones. En las caracolas siguen la forma de gobierno y de una forma de autogobierno. Ahora es principalmente eso. ¿Cómo puedes hablar de respeto si no te respetas tú como persona siendo representante político? Muy bien. La pregunta que yo tengo es, ¿qué formas de desobediencia civil, además de no pagar impuestos de chocolates, hay para seguir? Porque yo en verdad no entiendo eso. Pero en principio, pues, hablar de una desobediencia civil, que es que para la desobediencia civil se necesita el pueblo, pero que ese pueblo sí va a ser representado por un interés político particular. En este caso, a mi punto de vista, me parece que la lucha del pueblo es del pueblo, y como dijo el compañero, ¿cómo puedes saber de la lucha civil si verdaderamente no sabes de las nuevas formas de autogobierno que se tienen, sin necesidad de una representación política total? Es decir, sin diputados, sin presidentes, sin ningún cargo político como el que tenemos ahorita. Nos hablas de transformar el país que tenemos, pero a través de las instituciones. ¿Cómo la vamos a transformar si son esas instituciones las que nos están corrompiendo a nosotros? ¿Cómo esa desobediencia civil nos va a llevar a ese punto si me estás haciendo que la desobediencia civil no tiene que ser radical? Mencionaste que no descalifica ningún tipo de lucha, pero señalas que la principal es ir por el camino legal. Pero ¿cómo ir por el camino legal si estamos hartos de tantas cosas que pasan en nuestro país? No podemos criticar a los compañeros zapatistas que se levantaron en armas porque ya estaban hartos de tanta miseria que vivían. Y no van a ir por una vía legal. ¿Por qué? Porque la vía legal que tienen no les sirve, porque la vía legal que está representando a ellos supuestamente ni siquiera nos ayuda. ¿Cómo puedo yo querer una desobediencia civil pacífica si a través de la paz que yo quiero obtener están matando a mis compañeros? Muy bien. Y pues sí, parte de eso, ¿no? Es como un discurso medio maniqueo, el de proponer las instituciones. Pues estoy de acuerdo contigo que es un debate entre si llamar a las elecciones y no llamar a las elecciones. Pero lo que tú haces acá es enarbolar un montón de luchas que no están siguiendo y que están denostando los procesos electorales, y tú los utilizas. No sé con qué fin vaya a Twitter, bueno, y vas a en la política. Pero sí hubo un momento
candidatura, efectivamente no lo hace, pero sí vienes a proponer la vía institucional, el proceso electoral, y a decir que es en las cámaras donde se toman las decisiones, que no estoy de acuerdo que es así como ocurre, pero lo vienes a hacer justo en eso, en un momento y en un tiempo de campaña electoral. A mí lo que no me resulta como muy legítimo es que utilicen todas esas luchas que están en contra del sistema, que están proponiendo un sistema totalmente distinto, para decir, bueno, entremos por la vía no violenta, por la vía de la desobediencia civil, a un proceso electoral que todas esas luchas, todas esas autodefensas, los compañeros en Guerrero, vaya, están proponiendo algo totalmente distinto que seguir con este sistema. Y tú lo utilizas para decir, bueno, seamos pacíficos, no paguemos el IVA en la gasolina y entremos a las elecciones. Elecciones que históricamente en México no tienen así un porcentaje mínimo de verdadera representación. Muy bien. Yo voy a hablar de historia, porque creo que me va a servir. Yo no sé si han leído el Plan de San Luis. El Plan de San Luis, Madero dice, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la negarían y me la negaron. Y es ahí donde Madero, que para muchos aparece como un burgués, que fue un revolucionario, demuestra los tamaños. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Madero. Y convoca la revolución del 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Hasta ahora le puso. De un proceso electoral, o sea, en nuestro país los procesos electorales donde nunca se ha respetado el voto, ahí están todas mis intervenciones, nunca he sostenido lo contrario. Nosotros luchamos en el PRD hoy está en un deterioro bárbaro, pero el PRD tuvo 600 muertos por luchar por el respeto al voto. Aquí se olvida o no se sabe que se tenían que tomar presidencias municipales, a veces los compañeros armados en Michoacán, sobre todo y en Guerrero, que han sido pueblos muy bravos, para que se respetara el voto de la gente. Apenas en 1989 se reconoció el primer triunfo de un gobierno opositor en Baja California, un gobierno del Estado en favor del PAN. Y al PRD le tardó todavía a la izquierda mucho tiempo esos reconocimientos. Y eso derivó en un deterioro, esta es otra historia. Pero la lucha por el respeto al voto de la gente ha sido una lucha muy fuerte, de muchos muertos, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Y la participación electoral ha concitado esperanza de participación de la gente en todas las elecciones presidenciales. En la de Madero no fue la excepción. Madero, cuando se le planta a Porfirio Díaz, que era un dictador que durante 35 años se había impuesto, no era un ingenuo, sabía que podía enfrentar lo que enfrentó y al final convoca a las armas una vez que ha agotado todos los tiempos y los momentos del proceso para convencer al pueblo y evidenciar la cerrazón del sistema. Lo comento porque me parece que viene perfectamente al caso de lo que estamos hablando. Yo agradezco mucho el tono este último final, porque aunque no nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos nos estamos escuchando en argumentos y en cuestionamientos. Cuando tú me dices, usas como escudo, no me faltas al respeto, tú estás haciendo una crítica desde una visión que tú tienes. Cuando se dicen cosas que yo no estoy sosteniendo, me parece que se me falta el respeto. Yo no uso como escudo las luchas sociales, he sido solidario con ellas, antes de ser diputado, como diputado y ahora como exdiputado. Nadie me puede reclamar que no haya estado levantando la voz contra todo atropello, contra toda injusticia, contra todo acto bárbaro que ha habido en el país. Nunca he dejado de alzar la voz, nunca he dejado de ser solidario, nunca he dejado de luchar, nunca he dejado de estar en las causas del pueblo. Inclusive el levantamiento del Valle San Quintín me lo achacan a mí y yo he sido lo suficientemente responsable y respetuoso para decir ese movimiento del Valle San Quintín se generó con semanas antes, no para la gente de un día para otro. Y si yo lo hubiera convocado, allí hubiera estado con los compañeros del Valle San Quintín. No uso las luchas. ¿Por qué los padres no fueron conmigo? Porque así como hay muchas acciones de solidaridad, ha prendido veladoras en el Zócalo, ha habido muchos eventos de solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos y los padres, y no han estado los padres porque fueron eventos que se han generado por iniciativa de muy diversos tipos de organización y de lucha. Esa es la razón. ¿Qué pasaría si yo voy a Guerrero con este discurso? Fíjense, los padres de los normalistas han variado su posición. Primero hay dos posiciones básicas. Unos que llaman a no votar, ¿no?
y otros que llaman a una acción mucho más fuerte, que si se hiciera, entonces sí sería un proceso de rebelión muy grande en el país, que es evitar la elección. Esa es otra cosa. O sea, no votar, yo sostengo que no sirve, yo sostengo, esa es mi posición, yo sostengo que favorece al partido del gobierno, esa es mi posición. Pero parar la elección, ese sí sería un acto de rebelión muy fuerte. Pero eso implica no que la pares contra la voluntad de la gente, sino apoyado con la participación de la gente. Sería un acto de fuerza, de conciencia, de decir no permitimos un proceso de farsa, los argumentos que se dan, y no hay elecciones. Eso es otra cosa. Yo lo dije, están mis tweetcams y están posiciones públicas mías donde yo dije, si se toma esa posición, yo la apoyo. Y luego se vio que ni siquiera en Guerrero se puede mantener. Yo voy a ir a Guerrero porque es parte de mi circunscripción, efectivamente, y asumiré, discutiré si se quiere discutir. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento, a pesar de lo áspero que estuvo en algún momento, estamos discutiendo. Segundo, y si voy a ir a Guerrero, Cherán elige a sus representantes, no con los partidos, pero elige a sus representantes. Los caracoles eligen a sus representantes y se rotan. No es cierto que no sea un proceso democrático, horizontal, con otra estructura diferente a las estructuras de los municipios, pero no es nuevo. Oaxaca tiene en sus más de 500 municipios la mayoría de usos y costumbres, la inmensa mayoría, y no son los partidos los que hacen la elección de sus autoridades, es bajo el régimen de usos y costumbres. Entonces, es una parte de nuestra tradición de pueblos indios, digo yo sin sentido peyorativo, mi abuela era una india náhuatl, indígenas dicen otros que porque no tiene una carga peyorativa, entonces en todos ellos hay proceso de elección, en todos hay. ¿Cómo una elección va a modificar? Yo dije, aquí está grabado también, como dice el compañero, que yo dije que la elección no sirve para cambiar al país, lo dije, y por eso dije la propuesta de revocación y la propuesta de rebelión no violenta, que yo insisto en esa, y ahí insisto a través de la desobediencia civil. ¿Cómo me dice que hay nuevas formas de representación? Yo estuve en los caracoles, yo estuve en todas las discusiones del zapatismo, en la primera convención de Aguascalientes en 1994, después del levantamiento armado, ahí estuve, y fui por el PRD, fíjense qué paradoja, porque el pueblo de México se levantó y dijo, no queremos la vía armada, queremos la vía política, y entonces hizo una gran convención de Aguascalientes en Chiapas y ahí estuve, y luego estuve en montones de encuentros, incluidos encuentros intergalácticos. Yo era dirigente de los deudores de la banca, yo tengo una larga participación política, no estoy participando hoy por primera vez, y nunca he escondido mi participación política y mi actividad política, porque yo creo que la política está al servicio de la gente. ¿Cómo a través de las instituciones hacer un reclamo? Me queda pendiente la pregunta del compañero y de la compañera. Yo no planteo que estas instituciones van a estar al servicio del pueblo, están corrompidas. Estamos en un mundo al revés, son contrarias al interés nacional, pero creo que tenemos que... Cuando yo digo convoquemos elecciones extraordinarias producto de una rebelión del pueblo, estoy planteando un proceso de transformación. Cuando yo digo convoquemos un congreso constituyente, que es una asamblea del pueblo como el constituyente del 17 o como el de 1857, estoy planteando un profundo proceso de transformación del país, donde los representantes del pueblo ahí recuperen todo y lo pongan al servicio de la gente. Yo no estoy proponiendo, compañero, no estoy proponiendo que sea la gran rebelión no pagar el impuesto en un gancito. Me parece una tergiversación de lo que yo planteo. No solo he no pagado los impuestos en las gasolinas, pero voy a poner un ejemplo no de desobediencia civil no violenta. Yo inclusive aquí planteé que todo el tiempo hablo de desobediencia civil no violenta porque pacífico se malentiende y se piensa que somos mansos tirando a mensos. El artículo 16 constitucional dice: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Que no es otra cosa que en cada retén militar, en cada retén policíaco, en cada retén del alcoholímetro no me deben detener y no me deben revisar. Yo les digo esto en este momento. Y estoy seguro que cuando vuelvan a llegar a un retén se van a dejar revisar. Yo no me han revisado nunca.
antes de ser diputado nunca, siendo diputado menos, y ahora no lo permito nunca. Se da una discusión muy dura con el ejército, sobre todo, que son terriblemente arbitrarios, y dirá la compañera, claro, no todos somos Fernández Noroña. Yo no lo dije, pero vengo de una familia pobre. Yo crecí en la unidad de Seguro Social en Tlalnepantla. No sé lo que es en hambre, comíamos 3 veces al día, pero mi abuela era una india náhuatl que tuvo tercero de primaria, muy creyente, yo soy ateo. Mis padres no fueron a la universidad, yo fui el primero que fui a la universidad, me cambió la vida, me permitió conocer talentos que no hubiera soñado que tenía. Y yo he venido trabajando desde ahí, desde esa colonia, fui dirigente de mi colonia, fui dirigente de la preparatoria, fui dirigente de la universidad en la UAM, he sido dirigente todo el tiempo y me he abierto camino a puro carácter. No tengo un padrino, nadie me ha ayudado, no le debo nada a nadie. Ha sido siempre el compromiso y la lucha con el pueblo. Entonces la manera de generar una protección es con carácter y con la participación, con la determinación. ¿Cómo hacerlo en una cárcel? En una cárcel es particularmente duro, pero es equivalente al país, porque la cárcel es una reproducción del país agudizadas las contradicciones. En una cárcel, justo comentaba yo el ejemplo de Martin Luther King y los afroamericanos, que los llevaban detenidos a la cárcel y entonces no pagaban la fianza como una forma de protesta, porque decían mi detención fue injusta, es arbitraria, es racista, y entonces no salgo bajo fianza. Y los mandaban a penales, y los mandaban a penales donde además les aplicaban condiciones más duras, los llevaban a trabajos forzados. Entonces ellos empezaban a cantar, por ejemplo. Decían, el reglamento impide cantar. Y entonces cantaban más y los madreaban y los mandaban a los separos y condiciones muy duras, y lo que hacían era no acatar los reglamentos, porque lo dije aquí al principio, hice una definición que viene en el libro de Ciber Pérez: la desobediencia civil es ilegal, no es legal, la desobediencia civil es ilegal, pública, violenta y consciente, y busca frustrar las leyes, las políticas y las decisiones de un gobierno. Y yo dije, yo voy más lejos, yo busco que tiremos al gobierno de Peña Nieto, y retomo lo que preguntaba hace rato bien. Si tiramos a Peña, ¿se resuelve? Lo dije. No se resuelve. Se requiere de un profundo proceso de transformación del país. Y decía él, ironizando, y si ponemos a Noroña se resuelve. No, tampoco. Yo estoy convencido que el líder más importante del país, y está en mis discursos públicos, es el pueblo de México. Yo apuesto a la organización y a la lucha de la gente, apuesto a la rebelión de la gente, no planteo nada contrario, sostengo que no sirve de nada. Yo voy a ser diputado, sí lo voy a hacer. Y no sirve de nada esa diputación si el pueblo no se levanta. Por más que yo me comprometa en la lucha, si el pueblo no se revela, eso efectivamente no es suficiente. Acaban efectivamente siendo paliativos. Entonces, no estoy planteando ninguna cosa de engaño. Yo he planteado la rebelión, he planteado la rebelión no violenta, he sostenido que en mi caso personal, y eso es lo que puede aparecer como contradicción, no descarto ninguna forma de lucha, no la desprecio. Llevo muchos años participando en política. De los 20 a los 29 no participé nunca en partidos, porque sostenía que eso no iba a ningún lado, que era una farsa, que no tenían posibilidades de llegar al poder. Y finalmente ahí está mi visión y mi carrera. Yo termino planteando que no vine a hacer una campaña electoral a esta charla. Además, el compañero me insistió en que fuera particularmente el tema de las desobediencias. Yo creo que él temía que hubiera una controversia como la que hoy se dio, y me parece que la controversia es sana. Yo les pido solamente, de verdad, así de corazón, de buena fe, que la próxima vez pues nos entendamos así, que no es necesario romper y interrumpir. No, pues aquí todo el mundo puede expresar sus puntos de vista, porque la universidad es universalidad, está abierta a todos los puntos de vista. Y lo que se trata es de que cada quien, escuchando las posiciones, pues asuma la posición que mejor le parezca y que más cercano esté a su visión. Yo quiero agradecer al compañero de la universidad, a Adolfo, la invitación. Quiero agradecer a los compañeros que al final hayamos podido tener un intercambio respetuoso. Quiero subrayar que mantenemos nuestras visiones diferentes, pero que todos los que estamos actuando de buena fe nos vamos a acabar encontrando en las trincheras de lucha, y nos vamos a acabar encontrando en los procesos de transformación del país. Quiero decir 2 últimas cosas para los compañeros que planteaban si voy a ir a Guerrero. Yo fui a una manifestación he ido a muchas de los padres de los normalistas, lo voy a confesar aquí abiertamente.
a los padres de los normalistas, y el 24 de diciembre éramos un puñado. Ninguno de los que veo aquí, yo no lo recuerdo que estuvieran ahí. Estaba lloviendo, hacía frío del demonio, éramos bien poquitos la noche del 24 de diciembre. Y el 25 ellos convocaron a clausurar la embajada de Alemania, y llegamos otra vez un puñado. Poquititos éramos. Y se acercó Felipe, el vocero de los padres de los normalistas, me jaló y me dijo: Gerardo, quiero pedirte que no nos acompañes. ¿Por qué? No, es que no queremos políticos, porque no queremos que se ensucie el movimiento. Le digo: oye, cabrón, así le dije, pues yo hacía, oye, cabrón, le digo, ¿qué es lo que me reclaman a mí? ¿Cuál es la posición en la Cámara de Diputados que ha sido contra el pueblo? ¿Cuál es mi posición incorrecta? ¿En qué cosas yo he estado fallando a los compromisos de la transformación del país? ¿Qué me reclaman? No, nada, me dijo. No, me dice, no me malentiendas, no te reclamamos nada, eres un hombre de lucha, te respetamos, pero no queremos que después digan que tú estás cabalgando el movimiento, que lo estás encabezando a trasmano, y te pedimos, por lo tanto, que no nos acompañes en estos eventos. Le dije: Felipe, hagamos una cosa, hablemos, le dije, hablemos. Pongámonos de acuerdo, reunámonos, discutimos cosas y trabajamos en la línea que acordemos. Está bien, de acuerdo, me dijo, vamos a platicar. No lo hemos hecho. Lo vi en un seminario que el PT tiene, que viene de la izquierda de todo el mundo, porque el PT, como todos los partidos, tiene contradicciones, pero tiene varias cosas muy positivas. Una de ellas es que tiene relación inclusive con Corea, que casi nadie tiene, y con todos los países que se dicen comunistas o socialistas. Tiene una política internacional muy fuerte, y publicaciones y libros y demás. Y ahí llegó Felipe, e hizo un discurso muy duro sobre este debate otra vez de participar o no en el proceso electoral. Y ahí nuevamente el PT le dijo: pues nosotros apoyamos lo que nos digan. Todos nos movemos en contradicciones, todos nos movemos con dificultades, pero yo quiero insistir que somos hombres y mujeres con virtudes y defectos, y que al final son nuestros actos los que nos definen. Y yo, sí, no, eso no me lo van a poder criticar nunca. Yo me voy a morir en la raya del lado de las luchas del pueblo. Del pueblo vengo, al pueblo me debo, no lo voy a traicionar. Yo le decía a mis hijos, yo tengo un hijo de 22 y una muchacha de 24, que también asaltaron su casa y ya no vive conmigo, en un acto canalla del gobierno, como el ataque a mi hermana y a mis dos sobrinas, que mucho me duele y mucho me indigna, porque es un acto cobarde. En política, la familia, en política y en la mafia, la familia se respeta si no es guerra, y ellos no están respetando la familia. Y nosotros no estamos, pero nosotros no estamos jugando. Yo no estoy jugando, yo no estoy haciendo cosas, no estoy haciendo el tonto, ni estoy de demagogo. Yo apuesto a la transformación del país, creo en el pueblo, creo que este es un pueblo de carácter, de lucha, y que subestiman a la gente. Estoy perfectamente claro de ello. Y ustedes me van a ver jugándomela con la gente. Yo les agradezco muchísimo la invitación, les agradezco muchísimo que hayamos podido al final entendernos. Fue tenso en algún momento, pero creo que ha quedado clara la buena voluntad, y yo retiro un comentario que hice aquí. Les dije que eran provocadores porque su comportamiento me parecía, y no. Son jóvenes que tienen una diferencia con mis posiciones, que tienen un joven que no es rebelde, nació decrépito, un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, y un joven que diga que admira a Gustavo Madero, está diagnóstico urgente también. Un joven tiene que ser rebelde, tiene que estar contra la injusticia, el hambre, la corrupción, la impunidad, la simulación, la desigualdad, la desesperanza que hay en el país. Así es que respeto su pasión, respeto su firmeza, y retiro el comentario que fue equivocado. Les agradezco muchísimo el intercambio.